Bueno, encontrándonos todos presentes, damos inicio a esta audiencia que es la número 245 de hoy día 15 de octubre de 2020. Les informo que el tribunal se encuentra presente en su conformación original, esto es con el magistrado Chaín, alterna vía remota, el magistrado Bugueño, redactora, las dependencias del Centro de Justicia, el magistrado González y Ocampo presentes en la sala de audiencia. Les voy a solicitar entonces a los intervinientes su individualización para el correspondiente registro. Fiscalía, buenos días. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong, todos vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días también, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen vía remota los abogados Lupia Aguirre Bravo y Fernando Guerra Viles. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen abogada Adriana Zúñiga Calderón y abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Gracias. Seguimos entonces con el querellante Ciudadano Inteligente y otros. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por querellante Hugo Gutiérrez Galvez, comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Defensa. Buenos días a la defensa del acusado señor Ortiz. Buenos días, señoría. Por don Jaime Prefuchón, comparece el abogado Sergio Rodríguez Oro, también por vía remota. Buenos días, Señor Ortiz, señoría. buenos días. En orden presente en audiencia 245. Gracias. La defensa del acusado señor Isacio, buenos días. Buenos días, magistrados. Buenos días a todos los comparecientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isacio Barbieri por vía remota. Hago hincapié, magistrado, que luego del receso de las 10:30 va a continuar en mi representación la colega Catalina Pan. Perfecto, gracias. Acusada señor Isacio, buenos días. Muy buenos días, magistrada, presidenta y magistradas presentes, a todos los intervinientes, buenos días. Presente vía remota. Gracias. La defensa entonces del acusado señor Lobos. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, y mi representado me acompaña por vía remota. Perfecto, gracias señor Lobos, buenos días. Buenos días, su señoría. Raúl Fernando Lobos, vía remota. Gracias. La defensa entonces de Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen los abogados Carolina Obreque Farías y Waldo Baum Infel. Perfecto. Encontrándonos entonces todos presentes, corresponde seguir escuchando las alegaciones de clausura del Consejo de Defensa del Estado, solicitándoles tengan a bien emitirla en forma pausada, por lo que ya hemos reiterado en el sentido de que debemos tomar nota de sus discursos. Lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría. El día de ayer habíamos terminado los capítulos de cohecho imputables tanto a la señora Isasi como al señor Ortiz Buchón. En este punto, y antes de comenzar el capítulo de la empresa Corpesca, solo quisiéramos hacer presente a sus señorías, conforme a lo ya resuelto por este tribunal, que los artículos de doctrina a los cuales hacíamos referencia al inicio de dichos capítulos están disponibles vía online. El artículo, aproximación al delito de cohecho del profesor Guillermo Oliver, se encuentra disponible en Revista de Estudios de la Justicia, número 5, año 2004, y puede ser consultado a través del portal de Revistas Científicas de la Universidad de Chile. Por su parte, respecto a lo que se mencionábamos, respecto del profesor Juan Pablo Mañalich, del profesor doctor Juan Pablo Mañalich, su artículo, que refiere exactamente los mismos términos que en los cuales se ha basado doctrinariamente este alegato, corresponde en la versión más completa a el artículo publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, disponible en la plataforma de Cielo, cielo.cl, y corresponde al artículo el cohecho como propuesta o aceptación de una donación remuneratoria.
Hecha aquella precisión de texto que estaba pendiente por nuestra parte, pasamos entonces ahora a analizar el capítulo correspondiente a la responsabilidad que le cabe por estos hechos que están siendo ventilados ante este tribunal a la empresa Corpesca. Sus señorías, el establecimiento de un régimen eficaz de responsabilidad corporativa es una premisa indispensable de la lucha contra la corrupción. La posibilidad de hacer responsables a las empresas y no solo a los individuos transmite un claro mensaje en el sentido de que la corrupción no forma parte integrante de la práctica de los negocios. Así lo consigna el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, más conocido como OCDE, en su informe La responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de corrupción en América Latina. En el mismo informe, la OCDE se refiere la importancia de establecer regulaciones internas eficientes conforme lo mandata el artículo 26 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual señala, básicamente, que cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias en consonancia con sus principios jurídicos a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente convención. En nuestro medio, según consta en el mensaje del establecimiento fidedigno de la ley 20.363, el origen de esta ley, entre otras consideraciones, corresponde justamente a este emplazamiento que hace la OECD de que los Estados partes de la Convención de la Corrupción den aplicación efectiva al artículo 26. La forma como se debía hacer por parte de los Estados no está determinada por la Convención, ni tampoco la OECD recomienda algo en especial, que sea a través de responsabilidad de personas jurídicas en la parte penal, en el área penal. Hay otras modalidades que también son aceptadas para efecto de responsabilizar a la persona jurídica. Pero la decisión legislativa en Chile fue, en definitiva, el sancionar penalmente a las personas jurídicas. Debemos reconocer que el Estatuto de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en nuestro país ha sido aceptado de manera tímida y hasta ambigua dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de que la ley es clara, muy clara, en atribuir responsabilidad penal a los entes morales, el catálogo acotado considerado inicialmente por nuestro legislador deja clara la extrema timidez y cautela con que se discutió el tema, pretendiendo la consagración de lo justo y necesario para el cumplimiento de los compromisos internacionales, pero que en el plano nacional se ha traducido en la consagración de una ley que, como sus señorías lo saben, ha tenido muy poca incidencia práctica. Lo anterior se evidencia en que solo recientemente fue ampliado este catálogo de ilícitos que contempla la ley, y en que próximo a cumplirse 11 años de la publicación de esta ley, no se ha llevado a cabo ningún juicio en que las personas jurídicas sean imputadas penalmente, siendo este el primer juicio que se va a referir a la materia. Hago referencia a esto porque poco podemos en este alegato aportar desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional para el entendimiento de este caso, lo que necesariamente nos lleva a revisar y poner atención en lo que la doctrina ha señalado respecto de esta ley y su interpretación. En ese sentido, sus señorías, la academia no estuvo ajena a la gestación de esta ley. Fueron muchos los académicos que fueron escuchados para efectos de conocer su opinión respecto de la ley que estaba en conformación. Solo a modo de ejemplo, el profesor Jean-Pierre Matus, como consta en el informe de la Comisión de Constitución, intervención en el primer trámite constitucional, disponible vía internet a través de BCN, señaló que la ley en comento es
necesaria debido a que los instrumentos con que se contaba en el derecho penal habían demostrado ser insuficientes para contrarrestar aquellas organizaciones que favorecían la criminalidad. Por lo que esta ley sería un primer paso para lograr disminuir los delitos que podía cometer una organización empresarial. Para este autor, el modelo de imputación escogido es un sistema mixto inspirado en el sistema vigente tanto en Estados Unidos como en Italia. De lo que se trata es de prevenir. Lo que busca la ley es prevenir la comisión de delitos a través de programas éticos, de regulaciones básicas al interior de las empresas. Lo que se pretende no es solo condenarlas, sino evitar que se cometan delitos. Señala la comisión que cree que esta nueva legislación llevará a los directores a esmerarse en que la sociedad no solo haga buenos negocios, sino que también no incurra en delitos. Por su parte, el profesor Elton Hernández, en su muy conocido artículo sobre la materia, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, disponible en el volumen 5 de Política Criminal, julio del año 2010, páginas 207 y siguientes, disponible en línea a través de la página web de Revista Política Criminal, señala que es claro que a través de la ley 20.393 se establece un verdadero sistema de responsabilidad penal propio de las personas jurídicas, con lo cual se abandona de manera radical el dogma tradicional del societas delinquere non potest, consagrado con carácter general en el artículo 58 del Código Procesal Penal. Esto es, la responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales, y como sus señorías lo saben, en nuestro antiguo Código de Procedimiento Penal, en el artículo 39, replicado de la misma manera, aún aplicable a ciertos hechos y a ciertos procedimientos en nuestro país. En relación al examen de conformidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el principio de culpabilidad, aunque se firme que es una garantía penal, es discutible, señala, que rija con la misma intensidad que respecto de las personas naturales. No puede exigirse identidad, sino solo una equivalencia funcional en la forma como se determina la culpabilidad de las personas jurídicas, de las personas morales. Desde esta perspectiva, es dudosa la compatibilidad, señala el profesor Hernández, del principio de culpabilidad con un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas basado en un hecho delictivo ajeno, como es lo que ocurre, ¿no? Sino que a lo que se debe atender realmente, es al comportamiento propio de la empresa. No ocurre lo mismo que si se hace depender la responsabilidad de la entidad del comportamiento que ésta adopte. Lógicamente puede imputarse que dicho comportamiento es siempre, necesariamente, de los órganos que en ella actúan. Por lo tanto, un hecho ajeno a la entidad sería, sin embargo, extremar un argumento de ficción resultando contraproducente. El profesor Hernández nos termina señalando que este desafío supone el desarrollo de una cultura empresarial de autorregulación en materia de prevención por los criterios materiales por sobre los formales, que demuestran que la ley no es una mera fachada, que demuestren que el cumplimiento de la ley por la persona jurídica no sea una mera fachada. Retomemos entonces que, recogiendo el mandato del OSD y la posición de la doctrina, en nuestro medio a fines del año 2009 nace a la vida jurídica la ley 20.363. Como es de conocimiento de sus señorías, en el artículo primero comienza por definir el contenido de la ley, señalando que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas
respecto de delitos que allí se señalan, entre otras normas, el artículo 250 del Código Penal. Esto es soborno, ilícito que recordemos, por el cual se encuentra condenado por los mismos hechos materia de este juicio, don Francisco Mujica Ortúzar, condenado en procedimiento abreviado, pero debidamente asesorado por quienes son considerados no solo algunos de los mejores abogados del foro, en específico el señor Bofill, como sus señorías lo saben, y ya se ventiló en este juicio, sino que incluso se trata de una persona que trabajó directamente en la redacción del Código Procesal Penal. ¿Puede alguien, más que esa persona que asesoró al monseñor Mujica, conocer el alcance del derecho juicio oral y, por lo tanto, la conveniencia de su renuncia? Digamos que no. El señor Mujica fue condenado por estos hechos, existe un delito base acreditado propio de la ley y, por lo tanto, ese requisito previo respecto de la empresa consideramos que se encuentra satisfecho conforme a los estándares de debido proceso establecidos en nuestro Código Procesal Penal y la Constitución. Pero bueno, hay que decirlo, este juicio ya no se trata del señor Mujica. Sin embargo, la existencia de dicha condena es un elemento fundamental para comprender y aceptar la responsabilidad de Corpesca en este juicio. El artículo 3º de la ley refiere a la atribución de responsabilidad penal. ¿Y qué importa esa atribución de responsabilidad penal conforme a la ley 20.363? Señala la ley que las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados ya en el artículo 1, entre los cuales, como dijimos, está el delito de cohecho, que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión. Señala después otras categorías de personas relacionadas con esta. ¿Cuándo es responsable la empresa? ¿Cuándo se le puede hacer este juicio, ¿no es cierto?, de atribución de responsabilidad conforme al artículo 3º en relación al artículo 1? Siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por esta de los deberes de dirección y supervisión. Este punto resulta relevante porque es justamente esto lo que se le imputa a la empresa Corpesca, su incumplimiento reiterado de los deberes de dirección y supervisión. Incumplimiento, sus señorías, que queda de manifiesto en la existencia de procedimientos, en la existencia de un modelo de prevención que pudiera dar cuenta de la comisión por un largo lapso de sobornos pagados por su gerente general, nada más ni nada menos que un senador y una diputada. Agrega posteriormente la ley en este mismo numerando que se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido, es una presunción simplemente legal, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como los cometidos en este caso. Una pausa allí. Lo que la ley exige no es tener un modelo de prevención del delito. Lo que la ley exige es adoptar e implementar modelos de organización, administración y supervisión para, en los términos que ya habíamos referido de los autores, prevenir la comisión de delitos. No basta con generar un cúmulo de papeles de cómo debería ser el modelo. El modelo en nuestra ley debe funcionar, debe estar implementado.
Este modelo debe cumplir con ciertos requisitos que ya fueron largamente explicados por el fiscal Retamal y que están señalados en el artículo 4 de esta ley, el cual habla de la adopción e implementación eficiente de estos planes. Las personas jurídicas no serán responsables en los casos de que las personas indicadas hubieran cometido el delito exclusivamente en ventaja o en favor de un tercero. El interés de Corpesca y la declaración clara de Mujica en torno a que estos actos no los cometió como persona natural, sino que los cometió como gerente general de la empresa Corpesca, lo cual dijo expresamente en este juicio, da cuenta de que estos ilícitos no fueron cometidos en provecho personal del señor Mujica, ni tampoco solo para beneficiar a estas personas a las cuales sobornó. Son ilícitos que claramente están encaminados a favorecer a la persona jurídica. Como señalaba, ya lo vimos en su propia declaración, prestada en este juicio. Al preguntársele sobre los beneficios económicos pagados a la señora Isasi para financiar sus actividades, específicamente del Día del Niño, se hizo una pregunta relacionada con actividad proselitista de la acusada Isasi, y no respecto de otros ámbitos que pudieran estar dados por estos beneficios económicos pagados. Y incluso en este ámbito específico, el señor Mujica nos señala, cuando se le pregunta por el Ministerio Público a qué se refiere con una cadena de correos que le exhibía, señala que la diputada Isasi me solicitó si podía ayudarle en la fiesta de los niños que hacía ella en los cerros de Iquique, lugar en que vivía nuestro propio personal. Me parecía algo social y positivo y le dije que colaboraría. Pide precisión al Ministerio Público. ¿Esa colaboración se la pide a usted como Francisco Mujica, persona natural, o como gerente general de Corpesca? Y el señor Mujica contesta, como gerente de Corpesca. Pasaremos, su señoría, entonces, como lo habíamos señalado, a hacer un análisis de la imputación, del modelo de imputación que establece la ley 20.393, y empezaremos por analizar de manera macro el artículo 3 de esta ley, señalando en primer término que las interpretaciones que se desprenden de la letra de la ley constituyen el punto solo de partida requerido por el aparato estatal para que los destinatarios logren identificar la clase de sucesos que resultan relevantes para el sistema jurídico penal. De aquí que el entendimiento de la ley se considera esencial para llevar a cabo la función comunicativa y preventiva que tiene como principal objetivo esta ley. Los presupuestos necesarios contemplados por el legislador para lograr imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas se encuentran, como ya lo hemos señalado, en el artículo 3 de la misma. De este artículo se desprende que el sistema de imputación escogido por nuestro legislador es un sistema en el cual, reiteramos, lo que se busca es prevenir la comisión de ilícitos. A partir de ello, los presupuestos, para analizar los presupuestos de la imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay tres cuestiones principales que este artículo contiene y deben ser analizadas y resueltas. La determinación de las personas físicas capaces de atribuir responsabilidad al ente moral. En un segundo lugar, ¿qué es lo que debe entenderse o qué es lo que se ha entendido por interés o provecho en favor de la persona jurídica? Y por último, ¿en qué consiste el incumplimiento de los deberes de vigilancia por parte de la persona jurídica? Como hicimos referencia, respecto al tema de la adopción de un modelo conforme a
las disposiciones del artículo 4 de la ley que responda a dichas disposiciones, estaremos a lo que ya ha señalado el Ministerio Público. Vamos analizando entonces estos elementos respecto de sujetos capaces de hacer atribuir responsabilidad al ente moral. Como se mencionó, el artículo 3 considera dos tipos de personas físicas como posibles autoras del hecho antijurídico. En un primer momento, aquellas que están en cargos de poder, gerentes, controladores, directores, altos ejecutivos, y en el inciso segundo habla de los trabajadores que se encuentran bajo la directa supervisión de los primeros. Lo que se busca por esta ley es que aquellos que se encuentran en cargos de dirección y supervisión se hallen fuertemente incentivados a implementar los modelos de prevención, ya que solo de esta forma podrán llegar a eximirse penalmente ante un eventual delito. Implementar modelos de prevención. En este mismo sentido, el profesor Héctor Hernández, en el artículo que ya hemos mencionado, afirma y reafirma que la ley chilena establece un círculo amplio de sujetos relacionados, no circunscritos solo a los órganos directivos. En tanto, si bien se hace la distinción entre estos y el personal subordinado, no establece un régimen diferente para los delitos cometidos por una u otra categoría de sujetos. ¿Y ello por qué? Porque la empresa no responde por la categoría del sujeto que comete el ilícito, sino que la empresa por lo que responde es por su propio accionar en torno a prevenir la comisión de los ilícitos. He allí la diferencia de la atribución de culpabilidad de la cual hablábamos al inicio de esta intervención. Dilucidar este elemento resulta relevante en este caso. Dilucidar este elemento respecto a si acaso se trata de sujetos que tienen altos cargos o sujetos que tienen menores cargos, resulta irrelevante. Y en este caso, especialmente, pues quien aparece como responsable de los delitos que hacen atribuible a la empresa responsabilidad por deficiencias en su organización no es nada más ni nada menos que el gerente general de la empresa. Gerente general que tuvo la empresa desde el año 1999 hasta el año 2013. Corridos ya 3 años y medio prácticamente desde la instauración de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la empresa mantenía el mismo gerente general y, como veremos, mantenía los mismos procedimientos. Es claro, por otra parte, y así quedó muy de manifiesto con las intervenciones realizadas por el Ministerio Público, que el directorio de Corpesca no aparece en este juicio, especialmente incentivado a implementar los modelos de prevención. Como decíamos, las referencias a sus declaraciones ya realizadas por el Ministerio Público dan cuenta de un muy bajo compromiso con efectivamente implementar el modelo. El modelo era sencillamente para ellos un proyecto aprobado en noviembre de 2011, pero que claramente, sus señorías, en este juicio quedó acreditado que el mismo no se encontraba implementado. La Fiscalía, como ya dije, ha revisado con detalle las declaraciones de los electores. Basta entonces ahora revisar algunas de las declaraciones de los principales ejecutivos de la empresa que declararon en este juicio, a fin de corroborar la implementación real del modelo, que es lo que exige la ley a la persona jurídica. Don Francisco Mujica, refiriéndose a los sistemas de control para los pagos que él autorizaba, ante las preguntas realizadas por esta parte, se le dio un largo interrogatorio, dio algunas respuestas evasivas para finalmente llegar al punto que nosotros estábamos tratando de lograr que nos informara respecto de
los sistemas que existían, que estaban implementados dentro de la empresa de control para efecto del ejercicio de sus labores. Se le consulta cuál era el mecanismo que tenía la empresa para controlar los fondos de los cuales él podía disponer, que eran fondos de la empresa. Antes de eso nos precisa que no eran suyos, que eran de la empresa, etc. El mecanismo, señala el señor Mujica, era las boletas, con mi visto bueno, se pagaban. ¿Había algún mecanismo de control? Se le consultó. Uno contable, que veía que vinieran los timbres del servicio. Un mecanismo que me controlara a mí, no recuerdo. ¿No recuerda o no había? Se lo consultamos. Había un procedimiento contable para todos los documentos que usaba la compañía. Ese mecanismo contable, ¿quién controlaba que los fondos... ¿No? ¿Alguien tiene una consulta? No. No, sí, Continúo. En ese mecanismo contable le solicitamos que aclarara quién controlaba que los fondos se pagaran por la realización de un trabajo. Cuando venía con mi visto bueno, eso bastaba. ¿Con solo su visto bueno se pagaba? Sí. ¿Antes del modelo le preguntamos? Sí. ¿Y después del modelo de prevención del delito, bastaba su visto bueno? Sí. ¿Había un mecanismo de control? ¿Había algo dentro del modelo para usted? ¿Para el ejercicio que usted realizaba? Que me acuerde, no. Esas fueron las expresiones de Francisco Mujica respecto a los sistemas de prevención implementados dentro de la empresa. La inoperancia, o en los términos de la ley, la no implementación del modelo hasta el año 2013, queda de manifiesto también por la declaración del señor Raúl Feliu. Consultado nuevamente por los mecanismos de control ante riesgos de la comisión de delito a cara de las relaciones con la autoridad, recordemos que el fundamento de la ley está en la prevención, señaló, se le consulta, ¿Mujica le entregó a usted algún lineamiento cómo las personas de su área debían relacionarse con las autoridades? No. Esa fue su respuesta. No, no tenía lineamientos sobre la forma como debía relacionarse con la autoridad. Dijo que a propósito de otra consulta que se le hace, se le pide que aclare que el procedimiento de contrataciones de asesoría en el tiempo de Mujica era así. Se le consulta entonces ahora qué modificaciones hubo después del año 2013. Y luego contestó. Desde 2013 en adelante, los sistemas internos de Corpesca cambiaron profundamente. Profundamente. Esa es la frase utilizada por el señor, la palabra utilizada por el señor Feliu. En sentido de generarse más controles. Nosotros, de verdad, su señoría, creemos que es en el sentido de generarse controles, porque ya vimos que no existía ninguno en la materia que ocupa este juicio. Ojalá por sistemas, agrega, no humanos, se definieron estructuras de filtros. Para cualquier contratación o transacción con clientes, prestadores, trabajadores, deben verificarse los datos con las bases en listas negras en Estados Unidos, judiciales, etc. Tenemos obligación de emitir órdenes de servicio por todos los que se contraten. Además, la recepción conforme de servicio debe ser ahora suscrita por 2 apoderados. Antes era 1. Hoy es computacional. Sin don vistos buenos no se paga el servicio. Son los cambios más importantes por la experiencia que hemos tenido. Le pedimos que precisara en qué época se desvincula al señor Mujica, y dice en mayo, y nos responde que en mayo del año 2013. Este cambio, entonces le pedimos la precisión, es
se la pide el Ministerio Público, ¿este cambio es anterior o posterior a la renuncia del señor Mujica, a la salida del señor Mujica? El sistema de control que relaté es posterior a mayo de 2013. Queda claro, su señoría, que el real proceso de implementación en los términos que exige la ley por parte de Corpesca se produce después del mes de mayo del año 2013. Y ello, su señoría, además, refrendado porque al inicio del establecimiento de las discusiones en torno a el origen de esta ley, hubo algunos autores que levantaron la posibilidad de que la simple existencia de un modelo bastaba para efectos de eximir de responsabilidad a la empresa. Sin embargo, a poco andar, la doctrina estuvo conteste en que el proceso de implementación resulta fundamental y es ello la prevención a través de la implementación en los términos que señala el profesor Hernández, en los términos que ha señalado el profesor Matus, lo que hacen relevante el accionar de la empresa. No es el cúmulo de papeles, como se dijo, sino son las acciones concretas de implementación del modelo. Vamos a ir lentamente dando cuenta de algunas de estas cuestiones. Pero esta declaración de los ejecutivos, del Golf 150, ¿no? De la época, no es la única que vimos y que da cuenta de que no había ese real compromiso por parte del órgano directivo de Corpesca en torno a la implementación del modelo. Es coincidente también con la declaración de los funcionarios de Corpesca, ya no de altos rangos ejecutivos. El señor Campillay nos indicó en su declaración cuando se le consultó si conoció el modelo de prevención de delitos de la empresa. Y señala, en el estilo, ¿no?, del señor Campillay, que todos pudimos verlo en el juicio y lo recordaremos. Yo lo conocí cuando me dijeron, firma nomás. Esto lo impulsó la nueva administración el año pasado o antes pasado, el año 2004, por ahí lo fija, y todo a raíz del caso Marta y Sassi, después de la salida de don Francisco. En esa época se puso más énfasis a la capacitación, se le preguntó, ¿usted fue convocado? Y el señor, sí. ¿Y qué recuerda? Estamos hablando después del 2013, ¿no? Uno cree que ya vamos seriamente en este sistema. ¿Y de esa época se puso énfasis? Sí, dice. ¿Y qué recuerda? No fui. No fue su señoría. Una persona. Nadie en la empresa se preocupó de obligar a ese trabajador dentro de la jornada que tiene que cumplir en la empresa, de ir a la capacitación respecto de un modelo, estando íntimamente involucrado en los hechos que suscitaron la salida del señor Mujica. Más adelante agrega, la adopción de este modelo para prevenir delitos se le consulta. En la cláusula primera describe ciertas conductas prohibidas a los funcionarios de Corpesca. ¿Qué nos contestó en este juicio? Me está preguntando algo de aquí. Yo leí un librito cuando fui a buscar las colillas de fin de mes. No leí esto. Decía que no se podía hacer donativos, nada por la empresa, si uno iba a salir con alguien a almorzar, con la ex intendenta o Ceremi, que eran amigos, tenía que prácticamente pedir permiso a la empresa para juntarme. Por lo que encuentro que no sé cómo tomarlo. Salía lavado de activos, terrorismo. Ahora lo de la contaminación es lo último que recuerdo. Ante esta respuesta, que fue bastante larga y ambigua por parte del señor Campillay, le preguntamos, ¿usted en definitiva no leyó el texto? Y nos contestó, uno va y firma, no se detiene a leer lo que firma. A uno le dicen que lo lea y lo firma. ¿No lo leyó? No. Esa es su respuesta.
Se trató de ahondar, en todo caso, más allá de la lectura, de la posibilidad de que pudiese tener conocimiento de todos estos hechos a través de otras vías, capacitaciones que no recordara, la revista El Vocero, que ya vimos en todo caso que es del año 2014, ¿no?, de la empresa, etcétera, para poder saber sobre el modelo. Y se le preguntó si acaso sabían qué consistía la política de prevención del delito de Corpesca. Y él dijo, consiste en respetar una ley de prevención de delitos. ¿Cómo le digo? Todo esto concuerda con la llegada de Garretón, que salió un librito. Esto es importante, su señoría, porque cuando dice que es con la llegada de Garretón que salió el librito respecto de un funcionario que lleva muchos años en la empresa, por parte del Ministerio Público se le solicitó que precisara. Dice que parte con Garretón en la consulta. ¿Tuvo injerencia el señor Mujica en esto? No, dice, Garretón llegó con Nato, después de don Francisco. Llegó uno que le decíamos el Tata, luego Nato, y con él Garretón. Nato llegó como el 2014, 2013, no sé qué hizo antes, pero con la señora Garretón salieron los delitos. De ahí en adelante. Otro elemento fundamental, señoría. Este librito del anexo corresponde justamente al código de ética, que probablemente, si el señor Campillay hubiese conocido desde el año 2011, cuando la empresa pretende tener implementado el modelo de prevención del delito, no se habrían suscitado los hechos de la tramitación de la ley de pesca. Y quizás, igualmente, porque la ley no le importa la banalidad de las personas naturales que intervienen. Pero si esto hubiese estado realmente implementado, entonces sí, la empresa podría eximirse de responsabilidad. Pero estas declaraciones nos dejan claro que no había ninguna implementación del modelo de prevención del delito. Por su parte, el señor Marcial Martínez, del área de contabilidad de la empresa, nuevamente consultado sobre el tema de los procedimientos para el control de los pagos de personas políticamente expuestas o relacionadas con personas políticamente expuestas, señaló, cuando se le consulta, ¿había un sistema de control? No. O sea, nuestra labor era revisar los documentos y que tuvieran iniciación de actividades. En esa época no se contaba con sistema que indicara qué personas estaban vinculadas políticamente. Con esto nos estamos refiriendo al periodo anterior al año 2013, que es la salida del señor Mujica. ¿Alguna otra área lo tenía? No, en esa época no teníamos las herramientas. Hoy en día sí la tenemos. Hoy hay mecanismos. ¿Nos puede precisar cuál y qué mecanismo? Sí, hoy día sí. Hay unas personas que revisan con el RUD si tiene relación o algún tipo de delito. Y para pedir mayor precisión, esta función básica de la empresa a fin de prever los delitos que están descritos en la ley 20.363, en el artículo primero de la ley 20.363. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se hace esto de revisar el RUT y ver si hay relación con alguien políticamente o está en relacionado con la comisión de algún ilícito? ¿Desde cuándo? 2014, 2015, nos señala el señor Marcial Martínez. ¿Y cuándo se realiza hoy en día ese procedimiento? Al momento en que solicita al servicio que se revisa al proveedor si está vinculado con alguien, algún acto ilícito, y se objeta. Hay una persona encargada. En ese momento no recordaba quién era, pero hoy hay una persona encargada. Resulta claro y podríamos seguir refiriendo las declaraciones de los ejecutivos y empleados de Corpesca, sus señorías, pero es justamente la salida de Mujica, el escándalo en torno a la motivación de esa salida,
lo que termina en definitiva y realmente en los términos que lo exige la ley 20.363, incentivando a implementar el modelo de prevención formalmente aprobado y que en definitiva no había sido tomado en serio por el directorio de la empresa. Es esta bomba nuclear sobre la empresa la que efectivamente gatilla seriamente el interés de los directivos encargados, de los compradores encargados por implementar el modelo. Y en este sentido, sus señorías, declaró en este juicio, cuando nos referimos a un modelo formal aprobado el año 2011, declaró en este juicio la profesional Daini Villegas, de Deloitte, como lo recordará su señoría. Trabajó por la empresa Deloitte en la generación del modelo de prevención de delitos de Corpesca y de varias filiales, ¿no es cierto?, del grupo. Consultada respecto a cuándo ella terminó ese trabajo, señaló que ese trabajo terminó el año 2011. Y entregaron, como entregable, se entregó una matriz de riesgos, la política de prevención del delito, un procedimiento de prevención de delitos, un procedimiento de denuncias, un anexo para contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios, un reglamento interno y un plan de trabajo sugerido para el encargado. Toda esa documentación, su señoría, fue incorporada a este juicio con fecha 27 de diciembre del año 2019 a través de la evidencia material número 6, que contenía el documento relativo al diagnóstico y desarrollo de modelo de prevención del delito del Corpesca S.A. y filiales, y que, como pudimos ver en ese archivador, correspondía al mes de septiembre del año 2011. En específico, además, se contemplaba el plan de trabajo del encargado de prevención de delitos. Le consultamos a la señora Daini Villegas sobre la implementación y sobre si se cumplió su propuesta de plan de trabajo sugerido para el encargado. ¿Qué nos señala ella en su declaración? Que no lo sabe. Es decir, Deloitte, el año 2011, y lo que aprueba el año 2011 el directorio de Corpesca, es, en fin y al cabo, una papelería útil para la implementación de un modelo, en los términos que exige la ley. Pero ella no participó nunca en la implementación, y como estimamos ha quedado claro en este juicio, la implementación es algo que no sucedió cuando hubo la aprobación del modelo. Para este juicio resulta especialmente interesante que, enfrentada ante la matriz de riesgo contenida en la evidencia material número 6 que ya hemos referido, y que corresponde a un documento que ella realiza, consultada respecto de los riesgos en materia de cohecho que consta en esta matriz, de manera simple y categórica ella no contesta. Cuando usted identifica, le preguntamos, respecto del riesgo de cohecho, código 1, ¿por qué es fundamental incorporar anexos de contrato? Riesgo de cohecho, incorporación de anexos de contrato. ¿Por qué es fundamental? Y ella, con su profesionalismo, nos contesta muy sencillamente, porque la ley lo indica como requerimiento. La implementación del modelo tiene ciertos requisitos que están en el artículo 4 y que ya fueron referidos en las alegaciones del Ministerio Público. Entre ellos, uno tan sencillo como la formulación de anexos de contrato. En este juicio hemos visto que hasta entrado el año 2014, dichos anexos prácticamente no existían, su señoría. Los mismos no son una mera formalidad de firma, importan el conocimiento
y deberían importar el conocimiento y dar fe de la entrega de la información necesaria para que las personas que componen la comunidad empresarial puedan motivarse y se les pueda exigir que se motiven por las normas de comportamiento acorde con la ética que propugna una determinada organización empresarial en aras de la prevención de comisión de ilícitos. Sus señorías, a través de la evidencia material número 8, incorporada el 27 de diciembre del año 2019, y a través de algunos anexos de contratos que fueron leídos en documentos que ya referiré, podemos al menos identificar que claramente los sujetos responsables por la empresa de cara a la ley 20.393, ninguno de ellos, sus señorías, tenía anexos en su contrato de trabajo respecto de la ley de prevención del delito y el conocimiento de ella antes del año 2014. El señor Campillay nos señaló, y aquí quiero hacer una precisión, el señor Campillay nos dijo, esto del librito y los anexos vino con la señora Garretón. Dentro de la evidencia material número 8 consta el contrato de trabajo de la señora Francisca Garretón. La señora Francisca Garretón registra contrato de trabajo el 1 de mayo del año 2014 con Corpesca y firma su anexo de trabajo, su anexo relacionado con la ley de prevención del delito, el 27 de octubre del año 2014. Luego de aquello, veremos que tras su entrada en mayo y la firma de su propio contrato, el 27 de octubre del año 2014, en este juicio se incorporaron contratos y anexos de contrato, por ejemplo, de ejecutivos como el señor Domingo Viviani. El anexo de su contrato, que fue incorporado mediante la documental 230 el 13 de agosto del año 2019, es de 27 de octubre del año 2014. El señor Jaime Ortiz, cuyo anexo de contrato fue incorporado mediante la evidencia material número 8, su anexo de contrato es el 27 de octubre del año 2014. El señor Andrés Napolitano, cuyo anexo fue incorporado a través de la evidencia material número 8. Su anexo de contrato es de 27 de octubre del año 2014. Don Andrés Montalva, evidencia material número 8, anexo de contrato, 27 de octubre del año 2014. El señor Marcial Martínez, evidencia material número 8, anexo de contrato, 27 de octubre del año 2014. El señor Raúl Feliú, que por cierto refirió a estar muy preocupado de la implementación en alguna época del modelo. Bueno, su anexo de contrato fue incorporado a través de la documental 250 y la fecha de este anexo de contrato, adivine su señoría, 27 de octubre del año 2014. Lo mismo sucede con el señor Miguel Ángel Escobar, cuyo anexo de contrato fue incorporado por documental 251, incorporada el 26 de junio del año 2019, que en cual figura la misma fecha, 27 de octubre del 2014, y el señor Jaime Baeza, que trabajaba en esta planta de Iquique, que era un trabajador, pero que ha salido muy mencionado a propósito de los trabajos del señor Zavala últimamente. Bueno, él firmó su anexo de contrato también el 27 de octubre del 2014, como figura en la evidencia material número 8. Por supuesto, en todo este juicio no existe ningún registro de que respecto del señor Mujica se haya siquiera llegado a elaborar un borrador del anexo de contrato relacionado con el modelo de prevención del delito y con la ley 20.363 por parte de Corpesca. No existe.
Sostenemos, su señoría, que la implementación de un modelo de prevención del delito, como se desprende de los artículos 3 y 4, entonces, de la ley 20.363, debe ser efectiva, de tal manera que se empine como un obstáculo significativo para la comisión de delitos por parte de los funcionarios, por parte de los entes, ¿no?, de la comunidad, del ente moral. De otro modo, la persona natural que comete el delito debe haber tenido, de este modo, la persona natural que comete el delito, lo que se espera es que haya tenido que eludir ciertos mecanismos mínimos de control dentro del sistema de prevención para efectos de poder cometer los ilícitos. Debe haber ido en contra de una política empresarial. De este modo, lo más relevante para que un modelo pueda eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica es que, en definitiva, sea efectivo, que se impine al menos mínimamente como un obstáculo a la posibilidad, como un obstáculo preventivo en los términos del profesor Hernández, a la posibilidad de que los miembros de la organización cometan ilícitos. Antes de continuar con este análisis, en todo caso, quisiéramos hacer aquí, despejar un punto que me parece importante, me parece que el Ministerio Público ya lo hizo, pero quisiese reafirmar esta situación. Y es muy importante porque estamos hablando de la implementación, de la existencia del modelo, etc. Resulta obvio que para que, desde lo que aquí hasta lo que aquí hemos dicho, que para que opere la responsabilidad penal, para que opere la exención de responsabilidad penal para la empresa, debe haber copulativamente dos requisitos. Debe haber sido adoptado un modelo e implementado el modelo, pero ambas cosas deben ser con anterioridad a la comisión de los delitos. De la prueba rendida en este juicio, su señoría, y de la misma prueba rendida, por cierto, por Corpesca, no existe indudablemente esa implementación efectiva, sino hasta la salida de Mujica. Y claramente como respuesta a los hechos que la suscitan, que queremos precisar aquí. Lo que suscitó la salida del señor Mujica no es ni fue un error de administración, como lo señaló el presidente del directorio de Corpesca en este juicio, el señor Angelini. Son delitos, no son errores de administración, son delitos, por los cuales el señor Mujica se encuentra condenado por sobornos reiterados, pena impuesta en el marco de un procedimiento al cual se le debe reconocer el mérito de satisfacer los estándares de un debido proceso. De lo contrario, no habría superado el control preventivo de constitucionalidad de la regulación del procedimiento abreviado. Ni tampoco, por supuesto, habría sido sugerida, como ya lo dijimos, su aceptación por uno de los académicos redactores de nuestro Código Procesal Penal. Esa sanción, sus señorías, en definitiva, no error de administración, la sanción por esos delitos, no por error de administración, no por un error cometido por el gerente general, en definitiva, es impuesta por un tribunal de la República y como tal tiene toda la validez. Pero en este orden de ideas, además, lo que es indudable es que los hechos atribuidos a título de soborno a Mujica y de cohecho y de a las señoras Ifasi y al señor Orpiz, y que se realizan por largo lapso, una buena parte de ellos se realiza cuando hay una inexistencia total de un modelo de prevención del delito en Corpesca, ni siquiera el de papel de noviembre del año 2011. Son imputables, entonces, esos ilícitos
ocurridos entre enero del 2010 hasta noviembre del 2011, cuando recién aparece la primera aprobación de esta papelería del modelo, son imputables sin ningún cuestionamiento a la empresa Corpesca en los términos del artículo 3º de la ley 20.363. Sus señorías, esta ley no tiene artículo transitorio. Esta ley mandató a las empresas que el día en que pensaba a regir, ellos tenían que tener un modelo de prevención del delito. Y su señoría, aquí no se trata de papelería. Aquí podría haber venido la empresa Corpesca, sus ejecutivos, el directorio, a hablar de haber implementado una forma organizacional y hubiese valido tanto como el modelo de prevención del delito. Pero esa forma organizacional orientada hacia la prevención del delito en Corpesca no existía. En Corpesca no existía, entregándosele amplísimas atribuciones a sus ejecutivos sin ningún tipo de control dentro de la empresa. La exigencia, en todo caso, y precisamos, es copulativa. No es solo la adopción, sino también la implementación. Y es por eso que la empresa Corpesca es responsable, porque la ley lo determina así, antes de noviembre del año 2011, por no tener ningún modelo ni organización que responda a los fines de la ley, y después del año 2011, de noviembre del año 2011, hasta la fecha final de comisión de estos ilícitos, porque no implementó un modelo efectivo. Pasemos ahora a otro elemento que referiremos de manera más bien global. Interés o provecho de la persona jurídica. Nos parece que en este caso es indudable, ya lo vimos, el señor Mujica pagó estos sobornos, pagó estos beneficios económicos, no como un buen samaritano, persona natural, sino que con dinero de la empresa. Dinero de la empresa, su señoría, que por lo demás a la empresa no le molestó absolutamente para nada perder. Aquí, como dice el dicho popular, la empresa podría haber dicho, y de alguna manera así lo dicen, Francisco Mujica corrió con colores propios. Decidió disponer del dinero de la empresa a su antojo. Sin embargo, su señoría, a varios ejecutivos y al director de Corpesca le preguntamos, ¿y usted nunca pidió que Mujica, por este error de administración, devolviese la plata? Su señoría, a Corpesca le robaron 250 millones de pesos. ¿Eso es lo que se trata de sostener acá? Hay un alto ejecutivo que se llevó 250 millones de pesos tratando de hacer creer a todos que le estaba realizando actos de caridad. Y la empresa no solamente no lo despide, no le acepta la renuncia y le insiste en la investigación, no le cobra el dinero, la empresa le paga una indemnización y lo que es más, hasta el día de hoy trabaja para el mismo grupo. Eso es, su señoría, no tener adoptado, incorporado un modelo organizacional adecuado y que responda al fundamento de la ley 20.363. Es manifiesto. Es manifiesto. Y justamente esta inactividad de la empresa en buscar responsabilidades por el pago indebido a personas políticamente expuestas, es justamente esto un elemento indiciario de que el trabajo realizado por el buen trabajador Francisco Mujica es un trabajo que hizo en provecho de la empresa. Que estos errores de administración realmente fueron aceptados porque iban en interés de la empresa al fin y al cabo. No era la forma, probablemente dirán su alto ejecutivo, pero que iban en interés de Corpesca, iban en interés de Corpesca.
Se discutió mucho, en todo caso, sus señorías, si el delito que es cometido por una de estas personas debe ser, ¿qué es lo que debe entenderse por este interés o provecho directo e inmediato de la persona jurídica? Se discutió al momento de ya promulgarse la ley sobre la naturaleza del interés o provecho. Hay un informe de la excelentísima Corte Suprema de abril del año 2010, disponible a través de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación. Se llama Algunos comentarios sobre la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es el informe 21/2010, que es bastante interesante porque viene a reafirmar todo lo que se ha venido sosteniendo respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el cual se revela que en atención a los delitos que estaban en ese entonces contemplados en la ley y a los que posiblemente se incluirán en el futuro, se adelanta la excelentísima Corte Suprema, el interés derivado de ello se caracteriza por tratarse de una ganancia material o pecuniaria. Pero en este punto la doctrina no es pacífica. Si bien es cierto, en la ley no aparece muy claro a cuál es la naturaleza de ese interés y qué quiere decir para su provecho, parece ser que en general la interpretación de la doctrina más acorde es que apunta a una lectura más amplia, ¿no?, del concepto, es decir, no suscrito solamente al mero beneficio pecuniario, sino también podría estar suscrito, podría estarse refiriendo a un interés inmaterial. Pero en lo que todo está en conteste, y en lo que es realmente importante, es que lograr acreditar el provecho obtenido por parte de la persona jurídica, el cual no necesariamente puede ser perceptible concretamente en dinero, sino que en otras ocasiones puede tratarse de ventajas comparativas en determinados negocios o en publicidad, no necesariamente implican una ganancia futura ni segura para la persona jurídica, pero sí que le reportan al menos un beneficio inmediato. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Lo que se quiere decir es que no es necesario que la empresa obtenga todo lo que quiere. No es necesario que la empresa se vea completamente satisfecha con ese interés directo que viene en su favor. Basta con que se reporte al menos un beneficio de carácter inmediato por los hechos cometidos por sus agentes. La referencia a que sea de manera directa e inmediata fue, por cierto, su señoría, y así consta la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, una propuesta hecha por la Comisión en el segundo trámite, la Comisión de Constitución en el segundo trámite constitucional, con la finalidad de enfatizar que la persona física debe favorecer con su actuar ilícito a la persona jurídica. Este debate respecto a relacionar el actuar de la persona física con el interés de la persona jurídica ha sido muy extenso en derecho comparado y en nuestra jurisprudencia no se ha desarrollado por las razones que ya he señalado, y tampoco hay una mayor búsqueda de generar una doctrina propia dentro de nuestro medio, justamente por la poca práctica que ha tenido la prueba práctica que ha tenido la aplicación de esta ley. Por ello es que la mayoría de los autores nacionales, al referirse a este punto, también van al derecho comparado. Y como lo señalaba, en el derecho comparado, Nieto Martín es de la idea, que es recogido por muchos de los autores nacionales que escriben sobre la materia, por cierto, por eso lo elegimos. Nieto Martín es de la idea de que el interés que la empresa ha experimentado a lo largo de los años es un proceso desde lo subjetivo hacia lo objetivo. En este sentido señala, no resulta necesario que el beneficio de la empresa sea exclusivo, sea el objeto, no resulta necesario que el beneficio de la empresa sea el objeto exclusivo de la gente, ni tampoco es necesario que exista un beneficio efectivo. La existencia del provecho tiene sobre todo una misión procesal, en cuanto facilita
en cuanto que facilita la prueba de que el agente actuó en interés de la empresa. Y en este mismo sentido, Jean-Pierre Matus, en la Comisión de Constitución y en primer trámite, en primer y segundo trámite constitucional, hizo mención a la conveniencia que tenía, hizo mención a la inconveniencia que presentaba el hecho de que el interés o provecho se consagre como un elemento subjetivo del tipo y la necesidad de modificarlo a fin de no dificultar la prueba en los términos que había señalado el señor Nieto. Solo así se evitaría vincular la prueba del provecho objetivo en favor de la persona jurídica con la de un elemento subjetivo presente en la mente de la persona natural. Juzgar las mentes, su señoría, juzgar las intenciones, como sus señorías lo saben, probablemente es uno de los actos más difíciles. Es una de las cuestiones más difíciles a las cuales se debe enfrentar, en definitiva, el adjudicador. Es por ello que se tratan de buscar elementos objetivos desde los cuales extraer elementos que indiciariamente nos den cuenta de cuál es esa intención basal que existe para poder cumplir, ¿no es cierto?, con esta exigencia. Sin embargo, cabe advertir que a pesar de aquello, la dificultad probatoria se vería salvada, señala el profesor Matus. La dificultad probatoria en este caso se ve salvada, el interés o provecho por la empresa. ¿Y con qué? Con la consagración negativa dispuesta en el inciso final del artículo 3º, el cual dispone que las personas jurídicas no serán responsables solo en el evento que las personas físicas hubieran cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o de un tercero. Es así como en todos aquellos casos, nos dice el profesor Matus, en que objetivamente se tiende a beneficiar a la entidad, cabrían dentro del presupuesto requerido en el artículo 3º. Solo se excluyen, ¿no es cierto?, no caberían aquellos casos en que exclusivamente hubiese habido provecho para el agente o para un tercero. Nuevamente aquí vamos a la prueba indiciaria que hemos referido. Si esto hubiese sido exclusivamente en beneficio del señor Mujica, exclusivamente en beneficio de los terceros juzgados en este juicio, les aseguro, señoría, las máximas de la experiencia así lo señalan, que el señor Mujica hoy no estaría trabajando para el mismo holding, que el señor Mujica se le habría solicitado la devolución de los fondos, pero las acciones, las no acciones, las omisiones de la empresa en ese sentido, dan cuenta que sus acciones no fueron exclusivamente en su provecho. En este caso, por lo tanto, sostenemos, no cabe duda que todos los delitos cometidos por Mujica están directa e inmediatamente asociados al interés de la empresa, en un sentido estricto, como lo ha señalado la excelentísima Corte Suprema por estar orientados además a actos con infracción a los deberes del cargo de los acusados por cohecho, a la regulación y a la definición de la actividad productiva de la persona moral. Los actos realizados por las personas juzgadas en esta instancia son actos de infracción de deberes del cargo orientados a favorecer la actividad productiva de la persona moral por los beneficios económicos pagados por el agente. Por último, nos vamos a referir al elemento del incumplimiento de los deberes de vigilancia, ¿no es cierto?, y supervisión por parte de la persona jurídica, relatados en el artículo 3º. Vamos a ser más breves aquí por todo lo que ya se ha señalado a este respecto. La comisión, como señalamos, de este delito debe ser consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión. Los dos presupuestos anteriores que vimos, que el hecho ilícito sea cometido por una persona natural y el provecho directo de la empresa, son llevados a cabo con éxito debido justamente al incumplimiento o un cumplimiento imperfecto de los deberes de supervisión
y dirección de la empresa. Por lo tanto, el delito no derivaría directamente de la actuación del órgano, sino de la falta de cuidado que tiene la persona jurídica en relación a la prevención de eventuales delitos dentro de ella. Continuamos con el profesor Hernández, quien señala que la persona jurídica no responde simplemente porque un sujeto relevante haya cometido un delito en su interés o haya cometido un delito a su beneficio, sino porque dicho delito es consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección y vigilancia. Así las cosas, la perpetración de uno de los delitos del artículo 1 de la ley vería facilitada su comisión gracias a un defecto de organización de la empresa. Esto es una infracción a los deberes de vigilancia y dirección que permite que los órganos que la conforman tengan un espacio suficiente, amplio, para cometer delito, como ha ocurrido en este caso. Por lo tanto, como señala y agrega el profesor Hernández, el modelo de responsabilidad por defecto de organización se inscribe en la estrategia de control del delito vía autorregulación formada. Esto es, imponiéndose a las empresas en cuyo seno se produce la actividad delictiva, el deber, aunque puede producirse la actividad delictiva, el deber de organizarse y regularse de modo que sirvan también como instancias de prevención y detección de la misma, concretamente mediante la adopción e implementación de programas de cumplimiento. Sobre este punto no nos extenderemos más, ya fue abordado y además fue muy abordado por la Fiscalía. Pero las deficiencias, sí vamos a poner acento en ellas, en algunos testimonios y prueba documental que ha sido incorporada en este juicio. Deficiencias del sistema del señor Mujica ya fueron anteriormente referidos respecto a la forma, ¿no es cierto?, como él actuaba. Sin embargo, el señor Mujica mantiene durante su declaración varias veces consistencia con lo que se le está preguntando. Cuando se le exhiben las boletas y le preguntan qué significa en un momento la mosca al lado de un código de barras, al momento de exhibirse las boletas, ¿no es cierto? Dice, la mosca significa que se ha recibido a entera satisfacción y que va para pago. Su simple mosca, lápiz verde, arma mortal para la comisión de estos ilícitos. ¿Esas atribuciones a pedir informes eran amplias en la consulta? Yo podía pedir asesorías legales, tributarias, científicas, de todo lo incumbente a la empresa. ¿Tenía usted algún límite presupuestario de monto, de pagos? No, no tenía límite, ni siquiera tenía límite presupuestario, señoría. Ni siquiera tenía una caja chica o grande, como podría tener una gerencia. Podía hacer lo que quisiese. Debía informar al directorio en relación con estas contrataciones, algunas de ellas por montos bastante importantes, a lo menos como vamos a ver en la planilla de honorario. No, este tipo de contrataciones no debía informarlas al directorio. ¿Tenía que informar a alguna otra área en relación con este tipo de contrataciones? No, solamente estaban disponibles y informarle a Cañón para que le sacara fotocopias y destinarlas para lo que fueran los necesarios. Incluso, fuera de ese mínimo procedimiento, la evidencia material número 26, que fue incorporada el 6 de mayo del 2019, nos dio cuenta que hay situaciones en las cuales hasta ese mínimo procedimiento, la mosca al lado del código de barra, no se cumplía. Tampoco se cumplía. Así, por ejemplo, la boleta 13 del señor Alexis Ramírez, de 7 de... ¿Perdón? La boleta número 13 de don Alexis Ramírez, de 6 de julio del año 2010,
por 3.551.000 pesos brutos, se le consulta si esa boleta fue recibida o pagada, y él contesta que sí, fue recibida o pagada. Y se le dice, ¿tiene este visto bueno de recepción conforme a los servicios? No. Pero tiene una firma, no sé de quién es, señala él. En su condición de gerente general, ¿es correcto pagar boletas sin que conste el visto bueno? No sé qué pasó en este caso, dice. No puedo responder. Lo mismo ocurre con la boleta número 85 de la señora Casitúa de 1 de agosto del año 2011, en que no consta, no le consta, obviamente, y él sabe que no es así, la prestación del servicio de la señora Casitúa, en que no consta el visto bueno del señor Mujica, y en donde lo que nos explica es que en estos casos me recuerdo que mi secretaria, como yo no siempre estaba en Santiago, cuando llegaban las boletas, que por cierto le llegaban las boletas a la secretaria con un papelito que decía arriba Jaime Orpi, senador de la República, un político muy conocido en aquella época en este país porque llevaba muchos años en política. A nadie le parecía nada raro que llegara por visto una boleta con un papelito que decía Jaime Orpi dentro de la empresa. No había cultura organizacional en ese sentido. Entonces señala que cuando no estaba en Santiago, llegaban las boletas, me pedía telefónicamente el visto bueno, puede ser el caso, y los otros que no recuerdo cómo habrá sido. ¿Y a quién le informaba la secretaria que tenía que pagar? A don Domingo Viviani. Yo creo. Lo mismo pasa, señoría, con la boleta número 86 de Carolina Casitúa, no me voy a referir más que aquello. Y señala a la señora, sigue agregando el señor Mujica, que el problema es que este tipo de pagos eran indetectables. ¿En qué términos lo dice? Lo dice, riesgos con proveedores o prestamistas, no levantó con FELIU los pagos que se hacían por las boletas a petición de Orpi cuando hicieron el trabajo, ¿no? El supuesto trabajo para hacer el levantamiento de riesgo del modelo. Entonces él dice, no lo vi como un riesgo. Y dice en sus palabras, no, minimicé estos pagos. La verdad no les di la real importancia porque el volumen de boletas y facturas mensuales de Corpescan eran varios miles de millones, por lo que no tomé conciencia de este tema. También se nos señaló esto por el señor Feliu, también se nos señaló esto por el señor Ortiz. Eran muchos los documentos contables que llegaban a Corpescan. Esto era absolutamente inidentificable. No era posible ubicar estas boletas, no había modelo que pudiera sostener una situación como esta. Pero esto, su señoría, casi a puertas del cierre de este juicio, de la parte probatoria de este juicio, nos dimos cuenta que no era verdad. No es verdad. Esto no es efectivo. Corpesca, entre la última documental que ingresó, incorporó varios correos de la evidencia material número 12, el 16 de septiembre del año 2020. Por ejemplo, el correo de fecha 19 de julio del año 2012, que adjuntaba, como sus señorías recordarán, planillas de pagos de honorarios de varias sucursales de Corpesca, entre ellas Santiago, de los meses de enero a junio del año 2012. Pleno periodo de pago de beneficios económicos por parte del señor Mujica. Este correo es un correo de Luisa Cisternas a don Nenemías Contreras, como lo señalaba, fechado el 19 de julio del año 2012. Con copia, ¿a quién? A don Marcial Martínez. Estimados, de acuerdo a carta de requerimiento de fecha 5 de julio del 2012, adjunto libro de honorario, saludos, Luisa Cisternas.
Los adjuntos respecto de Santiago, como recordarán sus señorías, fueron abiertos. Y pudimos ver que en las planillas adjuntas entre enero y junio del año 2012, incorporadas por este correo, aparecían los pagos, a Alexis Ramírez y a Carolina Gacitúa. Y estas planillas, su señoría, de los pagos de boletas de honorarios, lo recordarán sus señorías, no contenían en Santiago registros por más de 20 boletas. Recordemos algunas de ellas. Enero, 21 boletas. Dentro de esas 21 boletas, a personas naturales habían 2 pagos sobre 1 millón de pesos. 2. El de Carolina Gacitúa por 2.200.000 y el otro por la mitad para el director de la empresa, el señor Roberto Angelini. 21 pagos, su señoría, de boletas de honorarios en Santiago. A nadie le pareció sospechoso que esta persona estuviese recibiendo pagos más altos, casi el doble de lo que ganaba por ser miembro del directorio el señor Angelini. En el mes de febrero, su señoría, la planilla contenía 16 boletas. 16 boletas. 2 pagadas a personas naturales. 2. Una, Gacitúa por 2.200.000, la siguiente, el señor Angelini por la mitad del monto, nuevamente. Ya, la primera vez no me estoy dando cuenta. La regularidad me hará por lo menos preguntar, ¿verdad? En mayo, 18 boletas. Pasamos ahora a la situación del señor Alexis Ramírez. No voy a leer todas, pero eran todas iguales y su señoría las tuvieron a la vista. Pero pasemos ahora a la situación del señor Alexis Ramírez. En mayo, 18 boletas. Alexis Ramírez, 2.200.000, otra persona natural por 3 millones de pesos y el señor Angelini nuevamente por la mitad del monto. En junio, 19 boletas. 2.200.000 del señor Alexis y solamente el señor Angelini con exactamente, aproximadamente la mitad de ese monto. Todos los demás pagos de boletas de honorarios mensuales de Corpesca eran por sumas inferiores a 1 millón de pesos, su señoría. Esto no era algo que iba a pasar fácilmente desapercibido en la empresa. No podía ser algo fácilmente desapercibido. Agradezco la incorporación de esta prueba por parte de Corpesca, porque la prueba que habíamos incorporado como consejo y como el Ministerio Público contenía planillas generales, que no contenía solo boletas, sino que contenía facturas, y obviamente ahí se veía como una mayor cantidad de cosas. Pero la empresa el año 2012 tenía las herramientas, sabía que existía una forma y tenía un mecanismo para ubicar boletas de honorarios de manera fácil por los sistemas computacionales que tenía. Pero que claramente ninguno de los medios que tenía Corpesca estaban orientados ahora a la, obviamente, comisión, a la prevención de este tipo de delitos. Vamos a hacer entonces el receso de media mañana. Continuamos a las 11 horas. Muchas gracias, señoría. Voy terminando. Gracias, señoría.